Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me pregunta, ¿ya el profesor llegó? ¿O qué clase nos darán hoy? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Hola, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Hola, noches, Lisette, profe. Samuel, Milena. Muchas gracias. Sarai. Listo, muchas gracias. Démonos un espacio. Ya veo que en cuestión de segundos pasamos de 10 o 12 participantes a 22. Démonos un momentico y entramos en acción. Mientras tanto, mientras que llegan los compañeros, quisiera saber si, hola Andrea, buenas noches. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o tienen una inquietud
que yo pueda colaborarles o ayudarles a resolver mientras que se afianza el grupo y comenzamos nuestra conversación. Buenas noches, profe. Una pregunta, ¿qué materia estamos viendo hoy? Aleida, hoy vamos sociales ciclo 3. Ok, gracias, profe. Buenas noches, profe. Tengo una duda, profesora. ¿Se escucha? Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias, Oscar. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Lo que nos compete hoy es nuestra introducción al módulo de sociales para ciclo 3. Pregunta, ¿tienen su material? ¿Han tenido oportunidad de ver la cartilla? Sí, profe. Buenas noches. Profe, tengo una duda, una pregunta. Claro. Cuéntame, Brexamar. Es que ya llevo una semana, le escribí a mi coordinadora para a dónde tengo que enviar mi documentación de inscripción. Y no me han dado Ah, respuesta. correcto. ¿Me quieres decir que hoy estás en clase, estás en el grupo, o sea, Sí, recibiste el señor. link por el grupo, pero Sí, no has señor. pagado no has pagado tu inscripción? No, Listo. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con la profesora Jenny? el jueves pasado. El jueves de la semana pasada. ¿Tienes el teléfono de ella? Sí, señor. ¿No lo tienes? Sí, sí lo tengo. Listo. Entonces, por favor, hay dos oportunidades. Si tienes el teléfono directo de ella, salúdala y por favor coméntale que cómo diligencias tu inscripción, eh, cuáles son los documentos que debes enviarle. Si ella no te los ha enviado, me imagino que ella ya te los hizo Ya yo llegar. los tengo. Ya, de Exacto. hecho, Entonces, ya los llené. exacto. Si los tienes llenos, toma captura de pantalla o escanéalos y envíaselos a ella a su correo directamente. Si no, salúdala por el grupo, te presenta, soy Brexamar, profe Jenny, buenas noches o buenos días mañana. Estoy pendiente de enviarte los documentos de la inscripción, pero mejor si tienes el teléfono directo. Es la mejor manera. Y les voy a explicar la situación porque yo Bueno, les puedo dar, por ejemplo, alguna indicación o alguna señal, pero no tengo, digamos, toda la capacidad o las herramientas de ayudarle a solucionar algunas inquietudes. Mi función con ustedes
por ejemplo, en la clase, es una función de acompañamiento, de ser su tutor, su acompañante, su profesor, pero yo no asumo labores de calificación. Entonces, por ejemplo, las guías, ustedes en el mes de junio seguramente se las van a enviar a nuestra coordinadora, la profesora Jenny, directamente. Yo no entro en el área de calificación. Y respecto a las situaciones administrativas, tampoco estoy ahí muy involucrado, pero en ambos casos, por supuesto que yo les facilito la información o trato de mover mi posibilidad para que les ayuden a resolver las inquietudes. Brexamar, yo te digo, no te preocupes, envíale los documentos a la profesora Jenny y no te preocupes, mientras que tengas el link, lo recibas por el grupo y participes, lo demás siempre va a tener solución y lo podemos revisar después. Bueno, profe, pero es que le escribí hace 3 días y no me ha respondido, no me ha dado respuesta. Tranquila que yo ahora te tengo en cuenta y yo le pongo a ella una nota de voz ahora por el teléfono y le digo que tenemos esta inquietud contigo y con tu inscripción. Lo otro Bueno, que señor. con gusto, Brexamar, lo otro que quiero comentarles es lo siguiente. Bueno. Es ahora no nos envíen un control de asistencia. Mi sugerencia y lo que deben hacer ustedes es tomen una captura de pantalla donde se vea su nombre y donde ustedes asistieron. Inclusive, tomen una captura de pantalla donde se vea el icono de su nombre y donde se vea mi fotografía. Así ustedes le pueden manifestar a la profesora Jenny si alguna vez se presenta la inquietud de la asistencia. Mira, profe, la clase del 26 de febrero, esta es mi captura de pantalla, aquí estoy yo y aquí está el profesor Javier. Y no se preocupen de nada. Yo después le comento a ella que por favor les vuelva a poner en el grupo la cartilla y respecto solo al caso de Brexamar, también se lo menciono a ella porque le voy a comentar, ella está inquieta o quiere pues que tú tengas presente que ya tiene los documentos de su inscripción. ¿Listo? Ahora comencemos con nuestro tema. Voy a trabajar, por supuesto, permítame un segundo que tengo un problema aquí con el mouse de mi computador, permítame. Listo, parece que está mejor. Ok. Buenas. Introducción. Hola Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, introducción. Voy a ceñirme, voy a trabajar a partir de nuestra cartilla, pero también mi propósito es hacer una ampliación o extender o profundizar en la medida de lo posible nuestros temas. Lo que estoy viendo en nuestra cartilla de sociales para este ciclo nos introduce de primera mano en la historia de América. Y extendiéndonos por la historia de América, comenzamos a hacer una penetración, por ejemplo, según aquí la cartilla, en la cultura azteca, en los indígenas de Centroamérica, cultura muy importante como pueden ser los aztecas y los mayas, pero yo voy a utilizar la cartilla, pero también me voy a dedicar, o lo que voy a proponer para esta clase, es una introducción a las ciencias sociales, especialmente a la historia y a la geografía, y del por qué las ciencias sociales son importantes y deben ser un área recurrente de nuestro pensamiento y de nuestra posición en el mundo.
¿Qué es la geografía? La geografía es la ciencia que se encarga de estudiar el espacio físico. Walter, tienes el micrófono abierto. Sí, gracias. Listo. ¿Quién levantó la mano? ¿Ana? ¿Alguna pregunta? Vi que alguien levantó la mano. Bueno, listo. Continúo. Geografía. Determinemos o pongamos a la geografía como aquella ciencia que se encarga de estudiar el espacio físico de primera mano, pero la geografía no solo estudia el espacio físico de la manera natural como nosotros inclusive en primaria o en este nivel de bachillerato lo podemos comprender. El espacio físico, por ejemplo, ¿qué es un volcán? ¿Qué es una meseta? ¿Qué es una bahía? ¿Qué es una ensenada? Ser capaz de diferenciar los diferentes accidentes geográficos de los cuales se configura o se conforma el paisaje. Podemos llamar accidentes geográficos a las cordilleras, montañas, volcanes, nevados, mesetas, bahías, ensenadas, manglares, todos estos lugares geográficos, todos estos espacios geográficos que de cierta manera configuran o reconfiguran el paisaje. Podemos entender, por ejemplo, que el desierto como accidente geográfico denota unas características especiales. Por ejemplo, aridez, escasez relativa o posible escasez de agua, una fauna que tiene y una flora que se tiene que adaptar o que necesariamente a través de la evolución se adaptó a sobrevivir en estos espacios áridos. Estas especies que evolucionaron para poder vivir, desarrollarse y procrearse en estos espacios. ¿Sí? Tenemos esta geografía de el paisaje, tenemos esta geografía física, pero debemos tener en cuenta que además la geografía tiene otras ramas de estudio. Existe la geografía económica. La geografía económica, por ejemplo, en Colombia, se encarga de estudiar circunstancias como en los llanos orientales, el, el ganado, por ejemplo, la producción de carne hace parte de la geografía económica de los llanos orientales y podemos sustentar que mucho de lo que, por ejemplo, puede sustentar a Bogotá en carne tiene que ver con este desarrollo y con esta geografía económica de los llanos orientales. También hay ganadería, por ejemplo, importante en el Valle del Cesar, en la costa atlántica. Es otra zona importante. Entonces, la geografía económica trata de establecer estas diferencias, establecer estos fenómenos o estas actividades que hacen parte pues prácticamente de esa regionalidad o de ese lugar allí. Y esto lo podemos revisar con ganadería. Podríamos también pensar o podríamos revisar que tenemos en Colombia nuestra zona cafetera porque la geografía económica y la historia nos dice que somos un país cafetero y que especialmente en esa zona cafetera que involucra Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, fue una zona muy prolífica de café. También la geografía económica ahora nos puede decir que en el Tolima y en el Huila se encuentran los cafetales con el café más excelso de Colombia, el café más aromático y más considerado y de la mayor calidad ahorita en Colombia, inclusive no se genera tanto en la zona cafetera como sí se genera, por ejemplo, en el Huila y en el Tolima, especialmente en el Huila. Ahora, si vamos a hablar de geografía económica, tendríamos que hablar de fenómenos, por ejemplo, tal cual. En la zona cafetera, el desarrollo económico, la geografía económica de la región nos dice que el cultivo de aguacatejas y de otros productos, pero especialmente el aguacate, ha desplazado el cultivo del café y que le resulta más económico, más rentable
más económico en el sentido de lo que cuestan los herbicidas, lo que cuesta el mantenimiento de la plantación. Resulta más económico levantar el aguacate, crece más rápido, se exporta también muchísimo para muchos países, aquí salen containers hasta para Japón de aguacate, y entonces se ha venido desplazando el cultivo del café en la zona cafetera por el cultivo del aguacate de una manera importante. ¿Por qué lo menciono? Eso hace parte de los estudios de la geografía económica, por ejemplo. Tenemos otra, la geografía política. Y entonces, ¿qué establece la geografía política? Pues de primera mano podríamos pensar en geografía política como aquellas zonas de frontera que tiene nuestro país con otros países. Allá hay una geografía política. Hay una geografía política interregional en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos distinguir claramente que la zona atlántica, que compete a los departamentos de La Guajira, el Cesar, el Magdalena, el Atlántico, Sucre, por ejemplo, ¿quién me faltaría por ahí? Sucre, Córdoba, tienen una geografía política y tienen una idiosincrasia muy similar. Hay una geografía política allí, hay una similaridad de todo nivel. Culturalmente, desde el hablar y desde el acento costeño, desde la misma gastronomía, desde la misma manera de la expresión cultural, desde la misma actividad económica, hay una geografía política. Pero si usted se traslada a esa geografía política, a la zona andina colombiana, usted encuentra ahí departamentos precisamente como Antioquia, como Cundinamarca, como Risaralda, como Quindío, como el Valle del Cauca, como el Cauca, que están agrupados en esa zona andina que está sobre nuestra cordillera prácticamente central y oriental, y entonces políticamente estamos definidos porque tenemos algunas similaridades. Y la geografía política también nos dice que existe la región de los llanos orientales, donde también la idiosincrasia de las personas, la forma de vida, la alimentación, la forma de la actividad económica es muy similar. Entonces, si se dan cuenta ustedes, no podríamos mencionar solo la geografía desde el aspecto físico y del espacio físico, sino que además tenemos geografía en otras ramas de estudio específicas, valga la redundancia, como la geografía económica, la geografía política, la geografía social, y tenemos algunas derivaciones de la geografía que nos permiten estudiar ciertos fenómenos específicos a los cuales pretendamos atender. ¿Listo? Básicamente, introducción a la geografía. Ahora, a nivel personal, ¿por qué la geografía o en nuestro campo humanista? Trabajando aquí en el colegio y trabajando con el CONEIDU, o que nosotros hacemos parte del CONEIDU en el aspecto humanista. Es importante la geografía porque usted, de cierta parte, de cierta manera, y muy importante, y la sociedad donde vive, en su pueblo, en su municipio, en su ciudad, usted hace parte de esa geografía. Usted es una coordenada de esa geografía. Usted ejerce actividad, usted es activo en medio de esa geografía, de su municipio, de su pueblo, de su región. Y si usted es activo geográficamente, solo a través de su presencia, también es activo dependiendo de las labores que usted haga. Si aquí entre nosotros, por ejemplo, nos encontramos y yo tengo aquí con ustedes un grupo de personas y estudiantes que están en el campo, que trabajan en el campo, que producen en el campo, usted hace parte de esa geografía activa también de su región, y usted es un agente geográfico que participa de la producción de su región y de las actividades comerciales y económicas de su región. Así que es importante entender ese concepto de geografía, no como yo estoy en el departamento en Yopal Casanare, aquí he escuchado también compañeros suyos en Planadas Meta, en Tolima, creo que hay Planadas Meta y Planadas Tolima, ahí habría que mirar el mapa físico de Colombia, a ver si tenemos dos municipios del mismo nombre, tanto en el Meta como en el Tolima. Aquí hay personas de Boyacá también, y entonces usted no solo está, digamos, incrustado, no solo está puesto en
en esa región geográfica, sino que usted también hace parte de esa región geográfica. Si usted es tolimense, tiene una forma y dependiendo de su forma de vida, si no vive en la ciudad, si no vive más en el campo o en el municipio, usted tiene una forma de pensar, tiene una forma de hablar, tiene una dieta que es la dieta de su casa o la dieta de la cultura y de la costumbre de su casa, y que son absolutamente costumbres y formas diferentes de idiosincrasia a que tendríamos cada uno de nosotros aquí, dependiendo del lugar de Colombia donde nos encontremos. Así que es importante revisar la geografía en ese sentido para entender en qué parte del mundo estoy yo, cuál es mi posición en el mundo, cuál es mi actividad, de qué manera participo de esa geografía, porque todos somos agentes geográficos y participativos, algunos más activos que otros, pero es evidente que en la medida, por ejemplo, que ustedes, de acuerdo al departamento que estén, usted podría decir, no, es que el desayuno aquí, si yo estoy en el Meta y estoy en Planadas Meta, entonces el desayuno es yuca con carnecita y ese es el desayuno y yo no sé, con algo de aguacate. Pero si usted está en Boyacá, entonces va a decir, no, el desayuno mío es chocolate, huevos y arepa. Y esas cosas de alguna u otra manera también se manifiestan allí. Es común que usted pueda decir que me voy a comer una carne a la llanera en el llano o una carne asada, a que usted, por ejemplo, diga que en Boyacá, pues de cierta manera en un domingo la familia lo que hizo fue una mazamorra chiquita o hizo un cocido boyacense. Y si usted está en el Tolima, entonces fue un viudo de pescado. Todo eso, lo comento, es para que ustedes tengan en el espectro y pongan en situación de que todos de cierta manera somos agentes geográficos y vivimos de acuerdo a esa geografía en donde nuestra vida ha estado y se ha dado. ¿Qué es importante la geografía? El agente de la modificación. ¿De qué manera yo participo, me transformo y crezco en mi entorno y en mi sociedad y en mi campo de acción aquí en el lugar de Colombia donde yo me encuentro? Y si vamos a pensarlo desde la historia, estamos más o menos en el mismo camino. La historia como aquella ciencia que recopila y que narra los sucesos y los hechos del pasado. Eso es lo que podríamos reconocer en una definición plana y expedita y corta de lo que es la historia. Ciencia que estudia y recopila los hechos del pasado. Pero volvemos y tenemos el mismo caso de la geografía. Si vamos a hablar de Colombia, tenemos historia política de Colombia. Es relativa a la forma como esta sociedad se ha desarrollado en su margen político. ¿Qué calidad de democracia tenemos? ¿Qué tipo de democracia tenemos? ¿Qué tipo de políticos y de gobernantes tenemos? ¿Cuál era la diferencia de la política de los años 70, de los años 60, a la política que estamos realizando hoy y de la cual somos partícipes ciudadanos para aquellos, por ejemplo, de ustedes que hayan votado alguna vez? Hay una historia política de Colombia. Tenemos una historia política en los años 80 hasta mediados de los 90 o casi 2000 en Colombia, una historia política permeada por el narcotráfico con una cantidad de sucesos dramáticos. Eso es historia política. Y si usted habla más o menos en la misma línea que quería poner yo en cuestión la geografía, también tienes historia económica. Existe la historia económica de Colombia, libros especializados en historia económica de Colombia que detallan, que mencionan, que recopilan todos esos sucesos anteriores del desarrollo económico, de lo que fue la Colombia agrícola, luego la Colombia industrializada, de qué manera, por ejemplo, tenemos ya una historia económica pensando en que las exportaciones de nuestro café se han disminuido sustancialmente y que ahora en esas zonas donde cultivábamos el café, para mencionar el mismo ejemplo y no divagar en ejemplos diversos, llamábamos zona cafetera, resulta que ahora está más
instalada en el turismo de la zona cafetera y, por ejemplo, en el cultivo de otras especies o cultivos emergentes, como les comentaba, del aguacate, especialmente el aguacate Hass. El aguacate llanero, el aguacate verde que comemos regularmente no son cultivos tan industrializados, es un aguacate más para nuestro consumo colombiano, pero el aguacate Hass sí es el que se importa. No les puedo decir ahorita por qué el aguacate llanero o ese que llaman papelillo no se exporta de la misma manera que se exporta el Hass, no lo puedo saber. De pronto, el aguacate papelillo va en el barco, va en el container y cuando llega a Japón o cuando llega a Europa o cuando llega a Estados Unidos ya se ha madurado y no tiene la misma resistencia que tiene el aguacate Hass, que puede resistir el viaje por mar, en el calor y la humedad y que alcanza a llegar a otros continentes y no se ha madurado. Esa explicación no se las puedo dar en este momento porque yo no soy especialista en aguacate. Soy especialista cuando me lo sirven con los frijoles, sobre todo. Así que no les puedo dar un dato más asertivo sobre eso, pero sí en lo general les puedo explicar más o menos de qué se trata. Así que tenemos la historia, tenemos la geografía, pero podemos ahora o tenemos ya un espectro, una amplitud en la cual podemos pensar que hay una geografía política, hay una geografía económica especialmente, hay una geografía o una historia social también. Se puede hablar de una historia social de Colombia, cuál ha sido el punto de evolución o la evolución social en Colombia. ¿Cuál es la idea de hoy? Que abran su mente, que pongan en consideración de que la geografía y la historia, además de ser ellas mismas en su punto, también tienen otras ramas en las cuales profundizan otro tipo de circunstancias más específicas. ¿Listo? Ahora, así como lo mencionaba de por qué es importante la geografía pensando en nosotros aquí en este grupo como estudiantes y como compañeros aquí con Coneidu, es que decía sobre la geografía que usted es una coordenada en su región, en su municipio, en su pueblo, en su ciudad. Usted es un agente de actividad. Y si vamos a hablar de la historia, usted también es un agente histórico. Usted también respecto a su familia, respecto a sus amigos y respecto a sus actividades también tiene una presencia histórica. Usted ha influenciado, ha estado allí, ha estado en medio de las situaciones, ha sido activo participante de esas situaciones y de ese trasegar o de ese camino histórico que inclusive tiene su familia. Si su familia tiene historia, por supuesto que la tiene, usted también hace parte de esa historia. Sus abuelos, si no están ya aquí en el planeta con nosotros, si ya no gozan de la vida, y si usted los conoció, ahí hay una historia. En tanto usted los pueda mencionar y pueda decir, no, es que mi abuelo, mi abuela, yo crecí con ellos, o su presencia en la vida de mis abuelos fue esta para mí, usted ya se lo está poniendo en términos históricos. Y recuerde que usted ha crecido y se crió y creció y se formó a través de esos episodios históricos y de esa presencia histórica en su familia. Así que usted también es un agente histórico y cada vez que usted pasa por la vida, también está dejando un campo de historia. ¿Listo? Así que hoy ya tenemos, por ejemplo, para pensar dos situaciones. ¿Qué es geografía? Nos introducimos. ¿Qué es historia? Tanto la geografía como la historia tienen otras ramas que estudian otras circunstancias, otros eventos más específicos, y yo solo les menciono, para no extendernos mucho más, porque nos quedaríamos mucho más tiempo, dos facetas de la geografía: política y económica. Y si hablo de historia, también política y económica, pero ya les dije que la historia y la geografía tienen muchas más ramas o hay mucho más de ellas por ahí. Es como un árbol frondoso que tiene muchas ramas de estudio, que de acuerdo a lo que usted quiera aprender, a lo que usted considere que es su campo de acción y de conocimiento, usted entra a trabajar y a pensar en ello. ¿Listo? Permítame un segundo. Yo miro aquí la carpeta y miro la cartilla. ¿Qué quiero ver? No creo.
Nuestra carpeta tiene un sesgo histórico bastante definido. Por ejemplo, aquí estoy viendo aztecas, llegada de los españoles a México, a los aztecas. Aquí estoy viendo los incas. Yo pienso que en esta clase me voy a tomar el tiempo. Es como para hacer algo más general. No sé qué decirles, porque sigo con problemas consecuentes de este mouse. Me está molestando, no sé. Parece que se le metió mugre entre el mouse y no me está permitiendo trabajar con comodidad. Qué lío. Bueno, mm, ahora, ¿por qué la importancia de la geografía y la importancia de la historia en nuestro caso? No voy a hacer una diferencia sustancial eh, respecto a cuál es más importante o cuál es más necesaria de la una o la otra, no. Estoy tratando de ponerlo en un plano más general, que somos personas geográficas, somos agentes geográficos y somos agentes históricos, cada uno de nosotros. La historia no solo se hace para los hechos y las personas importantes, no. Espérame, deme un segundo. Elsa, buenas noches, Elsa. Si quieres, por favor, abre tu micrófono y cuéntanos la inquietud, por favor. Buenas noches, profe. Qué pena incomodarlo Tranquila, en la tranquila, clase. ni Lo más que pasa es faltaba. que revisando la cartilla y comparando respecto a las otras áreas, Sí, no veo las actividades, digamos, respecto, digamos, ahorita al principal tema que son los aztecas y las llegadas. No veo, exacto. digamos, la actividad o la retroalimentación que debemos realizar para enviarle a los coordinadores. Al final es que Sí, veo una actividad número 13, pero del resto no las veo, pues así leyendo por encima, ¿no? Porque sí, no no, veo las actividades. no sabes, estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy, bueno, me satisface, por lo menos podemos decir que tenemos la misma carpetilla y que estamos viendo la misma cartilla, ¿sí? Y te quiero decir que tampoco estoy viendo las actividades, no estoy caminando hasta el final del documento, tampoco hasta allá, pero tienes toda la razón. Ahora, Elsa, aprovecho para dos o tres comentarios o tips. Primer tip, a todos, compañeros, por favor, tomen papel y lápiz. Es muy difícil que puedan tomar apuntes de todo lo que yo estoy hablando, no. Pero tomen su papel y su lápiz y cuando encuentren una idea, un concepto que les llame la atención, que ustedes quisieran luego pensar, tómelo y apúntelo, escríbalo de su puño y letra. Y la sugerencia es la siguiente, ¿por qué? Yo les diría, tomen un cuaderno para sus apuntes, el mismo para todas las materias, no importa, porque al final, por ejemplo, el comentario que hace él se está muy bueno. Lo que pasa es que usted tiene la cartilla y la lee, pero esa cartilla después la deja en el teléfono y después no la vuelve a ver. La sugerencia es que cuando usted tiene su cuaderno y usted escribe con su letra y anota estas ideas, entonces usted coge y después en la siguiente clase hable su cuaderno y dice, oiga, la idea tal, agente geográfico y agente histórico, oiga, y el profe Javier, ¿qué era? O venga, que me acuerdo cuando él mencionaba que todos somos agentes históricos y que somos agentes geográficos. Venga, a ver, yo me acuerdo. No puedo apuntar toda la idea porque mientras que él habla y yo apunto, me voy perdiendo el hilo, pero las ideas principales es agente histórico, agente geográfico. Ah, la historia y la geografía tienen además otras ramas que se encargan de estudiar fenómenos más específicos. ¿Cuánto se demoró escribiendo eso? Ah, la historia es la ciencia que estudia y recopila los hechos del pasado. Ah, la geografía es la ciencia que estudia el espacio físico y la configuración del paisaje. Ah, y entonces usted tiene su cuaderno de puño y letra. Si no tomas estas ideas, si no apuntas, aunque sea palabras claves, la próxima semana no te vas a acordar de la clase. No te vas a acordar de los conceptos y no vas a tener presente y todo se olvidó.
Así que de cierta manera mi recomendación es aprovechar este tiempo. No vamos a poder abordar un tema totalmente, pero que usted capture esas ideas que simplemente le den una manera de pensar, un espectro, y lo acerquen más a este propósito de nuestra clase de sociales. Ahora voy de nuevo con Elsa. Elsa, yo le voy a comentar a la profesora Jenny que me dejaste la inquietud respecto a la cartilla, pero también quiero comentarles esto, ya que Elsa fue bastante lista y puso la inquietud. Ustedes saben perfectamente que en 1 hora y media, una hora y 20 minutos, es Profe, ¿usted me puede dar un prácticamente, espacio un momentico? claro, claro, Luz. Buenas noches, soy la coordinadora de Yopal, bueno, de Casa Nares. Hola, hola, profe. Profe, respecto a las guías, si ustedes se ponen a ver las estudiantes con detenidamente, sí hay preguntas y sí hay talleres. Lo que pasa es que ustedes están en ciclo 3 y ciclo 3 no es que tenga mucha actividad. Lo Listo. que se valora son el aprendizaje en clases, la atención prestada y que desarrollen Sí. las guías. No es que haya mucho, porque pues son gente que de pronto llevan muchos años sin estudiar y no amerita ponerle cantidad de actividades, pero sí que lean las guías. Hay en partes que sí hay preguntas y sí hay por resolver. Estoy de acuerdo contigo. Lo siguiente que iba a mencionar es que de la forma que estamos trabajando, en que participamos, el ejercicio sustancial viene de ustedes. La guía, el módulo es una apertura para que ustedes lo lean y para que de cierta manera también por su cuenta traten de profundizar y que tengan esa intención personal de ampliar esos conocimientos. Como yo les comentaba, por más de que yo quisiera para hablar de los aztecas y darles una introducción, hasta 1 hora y media resultaría un corto de tiempo, y entonces si vamos a hablar de los aztecas tendría yo que hablar de los mayas, y entonces tendría que hablar también de los incas aquí, tendríamos que hablar de los chipchas y de nuestros indígenas colombianos, y entonces imagínense a qué horas vamos a tomar tanto tema tan interesante y lo podríamos llevar a un punto de profundidad. En este caso, digamos, mi ejercicio y lo que estoy tratando de poner en ustedes es simplemente algo más general, algo de comprensión y de ampliación, para que precisamente ustedes cuando tomen el módulo tengan un concepto o tengan un acercamiento y puedan acercarse a los fenómenos. ¿A qué me refiero? Si usted, por ejemplo, toma apuntes y considera los principios o lo que he mencionado yo en una forma tan resumida y tan básica de lo que es la historia y la geografía, después de que tú vayas y tomes tu módulo y comiences a leer sobre los aztecas, y si realmente tienes esa curiosidad de dedicarte media hora al día, un día, te sientas y lees sobre los aztecas y dices, bueno, geográficamente, ¿dónde estaban ellos? Ah, estaban en México, en la parte septentrional. Ah, y entonces su forma de alimentación era esta. Ah, y eran unos agentes geográficos porque además era la cultura predominante, porque los mayas desaparecieron y aquellos fueron los que se posesionaron y fueron los que recibieron, por ejemplo, la llegada de Europa de los españoles, y entonces puedes tomar a estos incas desde una perspectiva o a estos aztecas desde una perspectiva geográfica. Y luego, leyendo tu módulo, también puedes decir, ahora voy a tomar a estos incas desde su parte histórica. ¿Por qué fueron tan importantes no solo para la Mesoamérica y el indigenismo americano, sino por qué en el orden de la historia mundial también resultan tan relevantes? ¿Cuál fue su nivel técnico, su nivel cultural? ¿Cuál fue su papel histórico en Centroamérica? Y lo mismo a partir de los incas. Creo que en mi forma o como yo trato de poner estos temas en cuestión, es para que ustedes tengan una apertura, pero para que además traten de despertar una curiosidad y tomen su módulo, tomen su cartilla, lo lean juiciosamente, se hagan sus preguntas, las traten de resolver, y si tenemos la oportunidad de estar aquí y compartir, inclusive traigan sus preguntas y traigan sus inquietudes a ver de qué manera las podemos resolver.
Por lo menos ese es el punto introductorio, y creo que la profe Luz también es muy apropiada y lo dice pues con todo el criterio que todos aquí lo sabemos. Ustedes llevan tiempo sin estudiar, es difícil saber cuál es su promedio de edad, cuándo fue la última vez que estudiaron, así que pues de cierta manera yo trato de hacerlo de la manera más pedagógica y de tratar de encerrar todo en un conjunto donde tengamos claridad. Puede que algunos de ustedes ya hayan pasado por ese conocimiento y sea algo que se repite, y para otros puede ser una forma diferente o nueva de acercarse y de entender, por ejemplo, ese concepto de historia o ese concepto de geografía, para comenzar desde lo más básico y con solo 2 frases de definición hasta entender otros hechos más profundos o otros fenómenos más específicos sobre ella. Nuestra cartilla, hablando históricamente, nos hace una presentación para comenzar. Déjenme ver, me regreso, estaba viendo las actividades sobre la historia de América. Y comenzamos nuestro relato a través de la historia de América. Y entonces ahora voy a leer yo, pero les voy a complementar y les voy a dar unos tips diferentes. Dice, historia de América, dice nuestra cartilla. Empieza hace muchos años. En este continente se asentaban importantes civilizaciones que habían alcanzado un extraordinario nivel de desarrollo cultural. Antes de la llegada de los europeos, estas civilizaciones indígenas, comparables en muchos avances a las del viejo mundo, nuestra verdadera historia tiene miles de años y de ninguna manera se inicia con la conquista. Excelente, muy buena apertura. Les voy a dar unos tips. De acuerdo con, sin poder entrar en precisiones, pero de acuerdo con la historia y la antropología antigua, mesoamericana o americana sobre las culturas indígenas, se aduce o se presupone que tenemos presencia humana hace más de entre 10.000 y 20.000 años aquí en América. Entonces comencemos por un detalle no menos importante. A veces tú te haces una distancia de tiempo y dices, oye, si tenemos más de 500 años de la llegada de los europeos aquí al continente americano, pero además de eso, los humanos pudieron haber llegado aquí hace 10.000 o 20.000 años, nos encontramos con una relación de tiempo supremamente impresionante, supremamente interesante a nivel histórico. Es hasta difícil de dimensionar de qué manera el hombre estuvo presente hace más de 10.000 años aquí en América. ¿Cuáles son, digamos, esos vestigios antropológicos o de dónde hacemos esos seguimientos? Por ejemplo, aquí nomás en Colombia, en el Chiribiquete, tenemos nuestras cuevas del Chiribiquete que nuestros indígenas, aquí en el territorio colombiano, utilizando los pigmentos naturales, hicieron y relataron etapas cotidianas de su vida rupestremente, es decir, lo pintaron sobre las rocas. Y entonces allí quedaron estos vestigios y aquí llegaron los investigadores e hicieron análisis químicos e hicieron también estudios antropológicos y pudieron determinar que el hombre estuvo por allí caminando hace 10.000 o más de 10.000 años. Lo que quiere decir que obviamente tenemos un trayecto bastante sustancioso de evolución humana en América. Si vamos a hablar sobre circunstancias de ciencia, quiero comentarles lo siguiente, que lo conozco por experiencia personal, de trabajo con los equipos de laboratorio, mi área de equipos de laboratorio, donde inclusive quedas tú un poco inquieto y te pones a pensar en esa dimensión de tiempo. Miren ustedes por qué la dimensión de tiempo es tan importante. Si tenemos algo más de 2.000 años desde que detallamos nuestra historia después de Cristo, después de Jesús, tenemos más de 2.000 años y podemos ver lo que representa esa distancia de hace 2.000 años. Digamos, menciono la circunstancia de Jesús porque en la cronología histórica hay una historia que se llama antes de Cristo y después de Cristo. Es un concepto de historia occidental que se ha manejado,
digamos, en algunos sectores, no es en estos tiempos tan expedito ni es lo más preciso, pero en nuestra dimensión de tiempo sí podemos entender que esa historia occidental que se parte en dos, después de Jesús, tiene más de 2000 años. Y entonces, ¿de qué manera puede usted proyectar 8000 o 10000 años atrás o hasta 20000 años atrás? Imagínense ustedes en qué dimensión histórica o de qué tiempos milenarios estamos hablando. Para darles un componente geográfico bastante curioso, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, con laboratorio aquí en Bogotá y con laboratorios en otros lugares del país, especialmente amazónicos, desde el Meta hasta el Guainía, Guaviare, Amazonas, Putumayo. Este instituto se encarga de hacer investigaciones de tipo biológico, pero también de tipo antropológico. Trabaja con indígenas en estas regiones de la Amazonía, pero además también hace estudios botánicos sobre fauna y flora. Un descubrimiento que se hizo es que en un rastreo y en un mapeo genético con tecnología de última, se descubrió que el ADN del ají, de todo el ají latinoamericano, proviene del Amazonas. Y entonces yo quedé estupefacto cuando la doctora, la jefe del laboratorio, me cuenta y me dice, pero Javier, yo le digo, pero doctora, me estás diciendo que todo el ají, todo lo que son jalapeños, jitomates, todo salió del Amazonas. Y me dijo, Javi, esto sucedió hace 10.000, 15.000 o 20.000 años, que todo salió del Amazonas, pero estamos hablando de una dimensión de tiempo tan importante que hubo posibilidades de que estos humanos atravesaran Colombia, el tapón del Darién, pasaran por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, y en estos miles de años de desarrollo las especies se fueron transformando, el sembradío, el cultivo, la mixtura también con otras especies nativas o naturales se fue dando, y al final encuentras unos jalapeños, unos tipos de ajís en México, tienes otros en Guatemala, pueden haber unos en Salvador, pueden haber unos parecidos. Aquí en Colombia nosotros también tenemos nuestras propias especies de ají, pero lo que me dice el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, es que todo el ADN salió del Amazonas y toda la base genética de ese ají viene del Amazonas. Así que ella también asume y dice, si hace 10.000 o 15.000 años en el Chiribiquete tenemos estas pinturas rupestres, estas personas también tomaron semillas de ají, tomaron especies, las fueron transportando a lo largo durante miles de años hasta llegar a México. Ellas se fueron también allá modificando, y resulta que nosotros creemos, o la mayoría de gente piensa, que el ají mexicano, y sobre todo con estas grandes variedades que tiene para frutas, para peces, para pescados, para carnes rojas, tiene una variedad impresionante de tipos de ajís y también de jitomates y de jalapeños, son mexicanos originalmente. No es verdad. El ADN salió de la Amazonía, pero hacer ese rastreo que pudo haber sucedido hace 10.000 o 20.000 años es imposible. ¿A qué voy con esto? En la medida que tú te introduces en la historia, en la medida que tomas un tema, en la medida que dejas que tu curiosidad absorba, llegas a esta cantidad de información. Tienes tu cartilla, hay, por ejemplo, yo me estoy relativizando o estoy acompañando este párrafo introductorio. Antes de la llegada de los europeos, estas civilizaciones indígenas comparables en muchos avances culturales a las del viejo mundo, punto. Nuestra verdadera historia tiene miles de años y en ninguna manera inicia con la conquista. Listo. Es bastante diciente para comenzar en un solo párrafo una introducción sobre la conquista de América y sobre la historia de América. Primero sobre la historia de América y luego sobre su conquista. Quiere decir que nosotros somos agentes históricos o que tenemos historia antes de la conquista y que no fue la conquista la que nos partió y nos dio una sintonía de historia, sino que nosotros ya teníamos una historia con una dificultad o con algo que sí tiene una complicación. Que la historia europea tenía el documento y tenía la recopilación del documento, mientras que nosotros
nuestros indígenas mesoamericanos y nuestros indígenas americanos no tenían esa recopilación tan precisa, ni existía esa documentación que pudiera sustentar del cómo, el cuándo, el cómo, de qué manera. Tenemos otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, del lenguaje o de manifestaciones de ideas puestas, por ejemplo, los calendarios mayas o aztecas, los jeroglíficos mayas y aztecas, que inclusive dentro de la similaridad tienen cierto tipo de componentes muy similares a los jeroglíficos, por ejemplo, si hablamos de la cultura egipcia, por ejemplo, y es más, podríamos inclusive pensar, no hay un detallado especial, o podría uno pensar que los jeroglíficos mayas pueden tener entre 1500 o pueden venir después del año 600 de Cristo, esto más o menos está así, y que luego los aztecas, 300 o 400 años antes de la llegada de los europeos, también configuraron este sistema de comunicación y este sistema de lenguaje que sí está allí. También podemos comprender que estos lenguajes o estos sistemas de lenguaje tan explícitos y tan amplios no son de todas las culturas o no son de todos los tipos de indígenas alrededor de América. Inclusive, si vamos a pensar en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y en el indigenismo norteamericano, de la planicie o del bosque tupido, etcétera, su sistema de lenguaje y de comunicación inclusive no era tan adelantado como lo era el de los aztecas, los mayas, los incas, e inclusive tal vez aquí algunos sectores o algunas divisiones chibchas, por ejemplo. Entonces, por favor, manténgalo en sus anotaciones de mano. La historia de América se gestó y se dio hace miles de años y no es una historia que parte a través de la documentación y de la llegada de los europeos. Que tener la documentación o es muy difícil, no existe tal documentación, sí, pero tenemos muchos vestigios, tenemos ruinas, tenemos cerámica, tenemos trabajo de oro y orfebrería, tenemos inclusive, como ya les mencionaba, jeroglíficos, tenemos inclusive cálculos solares a partir de los mayas y los aztecas para entrar en esa dimensión, y tenemos avances tecnológicos a todo nivel. Arquitectónicamente, los mayas, aztecas y los incas fueron las tres, por ejemplo, las tres culturas más importantes en el desarrollo arquitectónico, el desarrollo piramidal. Recuerden y pongan ustedes en consideración analógicamente las pirámides en América con una estructura, con una arquitectura, y las pirámides, por ejemplo, asiáticas o las pirámides africanas, hablando de Egipto, o hablando, por ejemplo, del sistema piramidal en China o en Corea, o inclusive el sistema piramidal en Europa del siglo I, en Inglaterra o en Alemania. Qué curioso, y piensen ustedes a nivel de historia, que siendo absolutamente diferentes, absolutamente separados en cientos, miles de kilómetros y separados a través de los océanos, nos encontremos, por ejemplo, con expresiones arquitectónicas que tienen cierto grado de similaridad respecto, por ejemplo, al sistema piramidal de las tres grandes culturas americanas a las culturas africanas o asiáticas o inclusive europeas. Revisemos qué más nos aporta aquí la cartilla de manera muy general. Me muestra aquí, por ejemplo, a través de los mayas, lo siguiente. Dice, los mayas lograron hacer un calendario más perfecto que el usado por los europeos a su llegada a América. Ojo, miren esto, lo interesante. Los mayas lograron hacer un calendario más perfecto que el usado por los europeos a su llegada a América. ¿Saben qué es lo interesante aquí de esta mención? Recuerden que cuando los europeos llegan aquí a América, ya contaban con elementos, ya había óptica, ya existía la brújula, ya existía el astrolabio. Así que inclusive ellos tenían herramientas o tenían instrumentos que les facilitaban
que les facilitaban ese mapa celeste, que les facilitaba la ubicación celeste en el mar a través de las estrellas con medición de precisión. Pero usted se pone a pensar, y es cierto, y lo dice la historia, que los mayas sin esos instrumentos, sin ese desarrollo inclusive de la óptica y del catalejo y del telescopio, lograron a través de sus observaciones pensar, hacer, diseñar un calendario mucho más preciso, por ejemplo, en la división del tiempo y del espacio que los mismos americanos. Dice el texto aquí, descubrieron el cero, es decir, miren los mayas el concepto de la matemática que llegaron a tener con el cero, o el concepto del cero como el nada, como el concepto matemático del cero, y utilizaron el sistema de numeración basados en el 20. Midieron cuánto tiempo tardaba Venus en darle la vuelta al Sol. Miren ustedes aquí, tenían la capacidad a través de la observación de ubicar a Venus en el espacio sideral y poder hacer seguimiento y poder calcular cuál era su órbita alrededor del Sol. Luego dice sobre los mayas: con su riquísima pintura y escultura lograron niveles de suma perfección. Inventaron estilos y técnicas que hoy despiertan el asombro de los estudiosos. Las ruinas de las ciudades como Copán, Quirigua, Uxmal, Palenque y Tikal son un fiel testimonio de la riqueza de esas culturas. Para detalle histórico, cuando llegan los europeos a América, no son claras, históricamente no son claras las razones del por qué esta cultura maya desaparece o se dispersa en pequeños segmentos a través de México, pero especialmente del sur de México para Guatemala, Nicaragua, El Salvador, etcétera. Allí encontramos, especialmente Guatemala, Belice, El Salvador, encontrábamos nosotros, y todavía latentes, indígenas que de cierta manera ellos mismos se categorizan o se ponen como descendencia maya. Las teorías dicen que fue una sequía, las teorías dicen que pudo haber sido una enfermedad epidémica, las teorías dicen que llegó el momento de confrontación con los aztecas y que fueron los aztecas los que los eliminaron. Creo que esas hipótesis inclusive caben cualquiera de las tres o podrían ser las tres. Si no fueron los aztecas, evidentemente estas culturas y estas tribus siempre vivieron de alguna manera en una paz relativa o en una guerra relativa, o si había paz con una, de todas maneras siempre había belicismo, entre otras. Si fue una epidemia, una sequía, totalmente, no sabemos qué fenómeno natural, qué aspecto se pudo haber presentado. No tenemos rastros, no hay documentación para pensar si tal vez fue una sequía, si fue un tsunami, si fue un terremoto, no lo podemos saber. Y el aspecto de la guerra que he mencionado. Miremos qué más nos menciona por acá. Bueno, ya aquí en nuestra cartilla pasamos directamente, es a la llegada de Cortés o a la llegada de los europeos al continente. Recuerden ustedes que la primera llegada de los europeos es insular. Ellos primero llegan a lo que hoy se conoce como la República Dominicana y Haití, ¿cierto? Llegaron a la Española, creo que si mi memoria no me falla, se llama la Española, y solo a través de los recorridos y de la navegación de cabotaje, ellos fueron ya reconociendo y llegando, arribando a la parte continental. La parte continental es el territorio sólido, la parte insular, la parte de las islas. Eso se hizo a través de algo que se llama la navegación de cabotaje. La navegación de cabotaje es aquella que se hace costeramente. Usted navega, pero cuando encuentra costa nunca se aleja de la costa, no va al alta mar, sino usted lo que hace es seguir la costa en el cabotaje para ver o para encontrar un lugar que le parezca el más apropiado para desembarcar
de acuerdo a lo que usted esté buscando. Pues en aquellos tiempos históricos podríamos decir que era un descubrimiento, era una novedad, así que esa navegación de cabotaje los pudo haber llevado por todo, digamos, la costa del Atlántico primero. Recuerden ustedes que primero estuvieron o llegaron los europeos por el Mar Caribe o por el Océano Atlántico, y luego lo que tenía que ver con el Pacífico, que además era otra ruta de llegada o era otra forma de llegar, porque en ese momento no había Canal de Panamá, así que no había una conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Así que finalmente primero sucede el cabotaje por el Mar Atlántico, me imagino, acuérdense aquí, creo que fue Vasco Núñez de Balboa, quien llegó primero aquí a la bahía de Santa Marta. Eso fue a través del cabotaje, y recuerden que ustedes a través del cabotaje comenzaron a llegar a Brasil y le dieron la vuelta a Sudamérica hasta Chile para poder llegar, y para poder llegar por el Océano Pacífico. Y esto de cierta manera era necesario o fue necesario, y tuvieron que revisar cómo lo iban a hacer, porque acuérdense que la llegada o lo que tiene que ver por Perú se hizo a través del Océano Pacífico, mientras que cuando llegaron a México, llegaron primero por el Océano Atlántico. ¿Qué más dice aquí? Montezuma, bueno, nuestro emperador. Veamos un poco a ver si encontramos algo un poco más general aquí que podamos conversar al respecto. Bueno, podemos decir, por ejemplo, respecto a los aztecas en su encuentro con los europeos, con los españoles, que prácticamente esta conquista, además de el fuego y la sangre, finalmente se dio de primera mano por las alianzas que lograron los españoles con otras tribus enemigas de los aztecas. Por ejemplo, deben estar por allí los toltecas, creo que están mencionados aquí arriba en la cartilla, pero además del fuego, lo que realmente posibilitó esa ganancia europea fueron las enfermedades, porque cuando llegaron aquí solo con un puñado de hombres no era representativo el número de europeos que llegaron para poder dominar a tal cantidad de indígenas, que además fueron siempre supremamente guerreros, no con un desarrollo de armas de última tecnología, pero sí bastante importante, y además en número lo sobrepasaban. Pero en el momento que llegaron los europeos aquí, fueron enfermedades, por ejemplo, como la sífilis, fueron enfermedades, por ejemplo, como la viruela y como el mismo catarro, finalmente lo que generó una debacle y una devastación y prácticamente una epidemia de muerte en estos indígenas, y porque ellos no estaban preparados para defenderse, no tenían un sistema inmunitario preparado para estas enfermedades. Así que independientemente, aparte de esa conquista y de esa sangre y ese fuego, por ejemplo, esa penetración social de los españoles, esa llegada a estar ahí en medio de ellos, al abuso también, por ejemplo, de las mujeres, y a estar en medio de los indígenas, hizo que la propagación de estas enfermedades también lograra o les diera la capacidad de posicionarse, de controlar y de dominar, por ejemplo. Miremos qué más encontramos aquí de general, solo para nuestro día de introducción hoy. Si vamos a pensar, por ejemplo, en estas culturas indígenas, si vamos a pensar en nuestras tres grandes culturas, aztecas, mayas e incas, asociativamente tendríamos que pensar en su geografía y en su historia. Es decir, es importante, por ejemplo, que ustedes detallen cuáles fueron los avances o el tipo de agricultura que los incas pusieron en consideración y que fue tan interesante. Por ejemplo, el sistema de sembrado en terrazas, como tenemos aquí una cultura como la inca que estuvo sobre los Andes, que su área de control prácticamente fueron los Andes, no la planicie ni el terreno plano, pues hicieron y diseñaron el sistema de sembrado, de cultivo sobre terrazas en las montañas. Terrazas que se alineaban, que se aplanaban, y sembraba usted sobre la terraza, y más abajo ampliaba o diseñaba, hacía otra terraza para poder sembrar en la montaña,
y no pasar por los eventos de la erosión, ni del deslave, ni de la caída. Es más, miren ustedes la curiosidad que la historia es así. En Japón, ese sistema de sembrados en terrazas también se presentó. Otra de las curiosidades de la historia, los incas aquí en medio de la montaña pensaron y descubrieron o pensaron la forma de cómo poder sembrar y no pasar por la erosión, el deslave, el agua de arrastre, y los japoneses también, allá en los montes del Japón, también pensaron y estructuraron su sistema de sembrado en terrazas. Similitudes que a miles de kilómetros y en continentes diferentes, de todas maneras nos dan unas herramientas de pensar la historia muy curiosamente. ¿A qué voy? Cuando lean su cartilla, en el resumen, en los puntos que nos quieren mostrar, recuerden mi concepto de la historia y de la geografía. Si van a pensar en esos aztecas, piénsenlo históricamente, lean su cartilla. Si usted entra a YouTube, seguramente va a encontrar un documental de 25, 30 minutos sobre los aztecas. Tómese el tiempo y véalo. Y trate de hacer una diferencia, leyendo la cartilla, trate de establecer una diferencia con la cartilla y con la información adicional que usted considere de cómo geográficamente eran diferentes y cómo esas diferencias geográficas se manifestaban en su tipo de alimentación, en su tipo de vestimenta, en su tipo de desarrollo cultural, en su mitificación, cuál fue su presencia cultural y religiosa a través del mito, y de cierta manera cómo, siendo culturas tan impresionantes, puedo yo, como estudiante de historia y de sociales de este ciclo 3, establecer unas diferencias entre esos aztecas y esos mayas allá en México, en el norte de América, porque inclusive México se considera Norteamérica, una gran porción de México es Norteamérica, no es Centroamérica. Lo que pasa es que hemos hecho una connotación de Norteamérica como para los ingleses y los canadienses porque su lengua es el inglés, pero no es cierto. México también tiene parte de Norteamérica, y cómo se presentaban aquí los incas también en su distribución geográfica, cómo vivían los incas geográficamente, mientras que los incas vivían aquí en la cordillera, en los Andes. En México, mientras tanto, sí vivían en la llanura inundable, y mientras tanto los mayas vivían más bien en el forest, en la selva, en el bosque tupido. Las pirámides, inclusive muchas de las pirámides de los mayas en este momento se encuentran en selva, cubiertas por la selva. Inclusive se dice que hay pirámides en selvas de Guatemala, de Belice, del mismo México, pirámides que no se han descubierto porque están en medio de la selva espesa y profunda. Entonces el ejercicio para ustedes es leer la cartilla, tomar su concepto de historia, tomar su concepto de geografía y, por ejemplo, si no se quieren complicar tanto, decir, oiga, ¿quiénes son históricamente los aztecas? ¿Quiénes eran sus avances, su desarrollo? ¿Cómo asumieron esta conquista europea? ¿Cuál fue la diferencia de estos europeos que llegaron a México y de estos europeos que llegaron, por ejemplo, al Perú? ¿Cómo se alimentaban? ¿Por qué el desarrollo de la lana y el hilo puede ser un poco más avanzado o más necesario en los incas que el desarrollo de las telas, del telar y del hilo y de la lana en México? Y entonces tú dices, pues claro, aquí los incas en la cordillera, en los Andes y sujetos al frío tenían que pensar cómo se cubrían, mientras que en México, un poco más central, una llanura inundable, no era una preocupación tan sustentable manejar la lana ni el cultivo pesado del hilo o de la lana o del algodón, si me hago entender. Y si, por ejemplo, fuéramos y nos extendiéramos un poco más a Norteamérica, porque también, aunque no hace parte, por ejemplo, del estudio obligado de nuestra historia de América, conocer un poco más de las tribus, de las culturas indígenas en los Estados Unidos, en Norteamérica y en Canadá, entonces poder establecer, venga, cómo esta gente es de la pradera, cuál era la importancia, como la película del western del bisonte,
por qué esta gente era trashumante, por qué esta gente se transformaba y sus casas, mientras que no hacían ciudades, vivían en el tipi y con las mismas pieles de los animales hacían el tipi y vivían durante una temporada en un lugar y durante una temporada en la otra y siempre tenían aldeas movibles. Y entonces viene la historia para su comprensión. Si tienes indigenismo norteamericano y sobre todo en la parte septentrional de los Estados Unidos, ya tenías estaciones. Y entonces tenías que mover tu tribu, tenías que mover tu tipi, porque si llegaba el invierno, tú no querías estar ahí y simplemente levantabas tu tribu, te ibas para otro lugar donde tuvieras un clima más amable, o lo que hacías era simplemente perseguir las grandes manadas de animales que pueden ser bisontes, encuentras allí ciertos tipos de venados y otras presas de tamaño que eran el sustento de estas tribus. Pero para su idea, no le interesaba, o los indios norteamericanos, sobre todo en la parte septentrional, nunca construyeron ciudades ni se encargaron de pensar en esa infraestructura, en esa arquitectura, porque si tenían o pasaban por los estados de las 4 estaciones, pues simplemente trataban de movilizarse a donde el clima y los recursos fueran más amables y donde la subsistencia fuera más amable con ellos mismos. Esas son formas, por ejemplo, de una manera muy sucinta en que usted dedica un tiempo razonable, no te vas a volver un especialista en aztecas ni en mayas, no lo soy yo, y si fuera a preparar una clase sobre aztecas o mayas tendría que hacerlo con mucha profundidad e ir a los textos específicos y tratar de establecer solo un tema para no ser tan... si fuera una clase especializada, para que no fuera una clase, digamos, tan general o que tratara de poner más generalidades de análisis y no sesgarlo a solo un tema o a una condición especial, como por ejemplo decir, no, voy a hablar dentro de 8 días solo de la arquitectura de los aztecas y entonces en Tenochtitlán pasa esto y se encontraron pirámides de este nivel y entonces en la zona de Veracruz existía este tipo de pirámide, porque realmente pues aquí lo que nos interesa o que lo que nos compete es primero tener un concepto general de nuestra historia y nuestra geografía para podernos ubicar, para poder entender fenómenos, para poder entender espacios sociales, espacios de desarrollo y luego pues entrar un poquitico más en conocimientos generales pero interesantes sobre cuál era nuestro nivel de cultura, qué tan importantes de verdad para la cultura, inclusive de la humanidad, fueron los mayas, los aztecas y los incas, y cuál fue el impacto, por ejemplo, de su tecnología en el mundo europeo después de que somos, por ejemplo, encontrados. No sé si descubiertos. Detalle histórico y geográfico, idea para su cuaderno de puño y letra, concepto básico de la historia o los procesos de la historia. En una historia, por ejemplo, de índole de colegio, nos detallan 3 procesos. Nos detallan el proceso del descubrimiento, del encuentro. Es la primera etapa. El proceso del descubrimiento, del encuentro. Yo digo el encuentro, no digo el descubrimiento, porque el descubrimiento es como si usted hubiera llegado y en una mina se encuentra una veta de oro o una veta de piedras preciosas y entonces usted allá en la mina descubrió eso. A mí me gusta el término encuentro porque finalmente fueron el encuentro de 2 culturas. Aquí no fue una cultura superior descubriendo una cultura inferior. Yo creo que dentro de nuestro americanismo tenemos también que limpiarnos de esas ideas. Claro que ellos tenían unos avances y son supremamente, digamos, en algún sentido, tan antiguos como nosotros, pero con unos acercamientos y con una distancia de tecnología diferente a la que tenían nuestros indígenas acá, muy naturales. Nuestro indigenismo natural eran muy naturales, muy sujetos al mito, muy sujetos a la naturaleza, muy sujetos al cuidado de los recursos, también dedicados a la guerra, también estaban allí, pero éramos supremamente naturales. Lo que significaba la naturaleza era la proveedora, eran los dioses míticos.
Los europeos ya estaban en una situación diferente, una guerra mercantilista, unos estados-naciones en formación, totalmente diferente, otra cosa. En mi caso, yo lo llamo, por ejemplo, por eso más encuentro que descubrimiento. Fue un encuentro de dos culturas en la cual una tenía más herramienta y más capacidad de dominio que otra, más ingenua. Nosotros, indígenas americanos, mesoamericanos, realmente muy ingenuos respecto a esa mentalidad europea. Luego viene el descubrimiento o el encuentro es lo primero, luego viene la conquista, la imposición. Recuerden estos tres términos de la historia, hablando de historia aquí americana. Luego viene la conquista. ¿Cómo nos imponemos frente a estos grupos de poblaciones que están aquí? ¿De qué manera los vamos a dominar? ¿De qué manera inclusive los vamos a someter y los vamos a esclavizar? Ese es el periodo de la conquista. América pasó por ese periodo, pasando antes por el descubrimiento del encuentro, luego la conquista. Y luego viene el tercero, que es la colonización, el asentamiento, el cómo esas colonias o esas ciudades que tenemos en Europa las vamos a reproducir aquí, en este nuevo mundo, en este nuevo territorio. Así que tienes descubrimiento de encuentro, tienes el segundo que es la conquista, cómo los domino, y luego tienes la colonización de cómo me asiento aquí, cómo reproduzco unas condiciones de vida al estilo europeo, algo que se asimile, que sea similar a nosotros, pero aquí en estos nuevos territorios. Por eso, si ustedes revisan y si piensan, los que tal vez puedan conocer Bogotá o conozcan el centro de Bogotá o el centro o la parte antigua de Tunja, se van a dar cuenta que estas ciudades de colonización fueron ciudades que se trataron de organizar y se trataron de diseñar al estilo que estaban diseñadas las ciudades europeas, proceso de colonización. Y si luego vamos a terminar con otro proceso, vamos a hablar ya de los procesos de independencia, que finalmente después de la colonización y de esa colonia vienen los procesos de independencia. Ahí tienen 4 ideas para su cuaderno para que las piensen, ideas cortas, tal cual como las otras que les he mencionado. Bueno, siendo las 8:55, estoy atento a algún comentario, alguna inquietud. La profe Luz debe seguir con nosotros aquí acompañándonos y de pronto si es algo de índole académico, algo de índole administrativo, ya casi siendo las 9 ella nos puede ayudar. Si no, les doy las gracias, les agradezco, les vuelvo a insistir. La primera oportunidad de aprovechar este espacio es que ustedes, dentro de mi humilde conferencia, mi humilde charla, hayan tomado sus ideas, pero que además se tomen el módulo, lo lean estas primeras páginas respecto a esta historia de América y a estas culturas indígenas. Y si quieren ir un poco más allá, entren a YouTube y busquen un documental de media hora sobre indigenismo americano, sobre la cultura inca, sobre la cultura maya. Hay documentales también sobre las culturas de planada en Norteamérica y aprende usted un poquitico más. Recuerden que esto es simplemente una apertura o es simplemente el principio de una tarea que consistentemente resultaría más efectiva, más propicia y más nutrida si ustedes encuentran esa curiosidad, ese interés. Déjenme que voy a leer el chat a ver qué encuentro aquí. Tengo un problema con este mouse. Me pregunta José, ¿las actividades que hagamos las podemos enviar de una vez? José, yo creo que la profe me está escuchando y yo te diría que lo mejor es que no mandes actividades hechas porque se convierte en una cantidad de archivos y en una cantidad de mensajes. Yo pienso, José, que si vas a ser juicioso, haz tus actividades, haz tu trabajo, ve un poco más allá. Siempre se trata y tenemos nuestra base
a través de la cartilla, pero siempre en el más allá está el aprendizaje, y cuando tengas un número bien interesante de actividades o el número de actividades, las envías en un solo archivo y no porque se convierte en una cantidad de información o de archivos por un lado, unos de una fecha, unas del otro. Lo que yo puedo hablarles o decirles de las fechas es que en la clase de ayer me comentaron que se reciben los trabajos o estas actividades en el mes de junio. José, para todos, no se preocupen por las actividades, háganlas. Tomen preocupación y curiosidad por ir más allá, por leer y aprender aunque sea un poquitico más. Si de esta charla buscan un documental sobre indígenas americanos o algún tema que quieran que les llame la atención, decir, voy a buscar en YouTube un documental de cuál era la base o cómo se alimentaban los indios en Norteamérica y cómo era el sistema de caza y cómo vivían y quiénes eran los Sioux y quiénes los Apaches y quiénes vivían en Nuevo México y quiénes vivían en el norte, porque estos indígenas eran del calor y del desierto y en Norteamérica teníamos estas tribus que eran de las del norte de Dakota, que eran las que vivían en el frío, y aprendes un poquitico más. Y si después te quieres ver una película, el asunto es que despierten su curiosidad y que vayan un poquitico más allá. Me dice Lisette, profe, solo hay que leer la cartilla, no que pasarla a un cuaderno. Lisette, precisamente lo que estoy sugiriendo es que, por ejemplo, estas actividades todas se van a enviar en screenshot. Estoy seguro, aquí no tenemos archivos físicos, ustedes todo lo van a enviar en screenshot, a través de pantallazos o screenshot. Así que hagan sus trabajos en el cuaderno, tomen captura, vayan guardando sus archivos, numeren sus actividades, que en el momento apropiado la profesora Jenny o cualquiera de las profes coordinadoras les van a decir y les van a avisar por el grupo, ojo con sus actividades. Mientras que eso pasa, ocúpense de leer la cartilla y de ir un poco más allá. Lo he sugerido y lo seguiré sugiriendo y lo repetiría la cantidad de veces que fuera necesario, porque solo a través de ese trabajo diferente y esa curiosidad es que ustedes realmente ocupan su tiempo y se van a llenar de un poquitico de conocimiento más en el tema que escojan y lo que gusten perseguir para su conocimiento. Me dice Juan Sebastián, profe, ¿solo hay que escribir las preguntas o también hay que poner teoría? Bueno, responde las preguntas. De primera mano, respecto a las actividades, compañeros, respecto a las actividades, contesten solo lo que se les pregunta. Hagan las actividades y contesten solo lo que se les pregunta. Lo que no, solo asúmalo para conocimiento personal suyo. Sea curioso y si quiere aprender, como ya lo he dicho, vaya y aprenda y conteste sus actividades de acuerdo a las preguntas. Recuerden que ustedes aquí son 27, la clase anterior fueron 50. Así que de cierta manera, pues uno como tutor, como su acompañante y como su profesor tiene que tratar de simplificar el trabajo, o si no, cuando te des cuenta te vas a encontrar con una cantidad de trabajos de ustedes recibidos en diferentes fechas que se te convierte en un desorden. Acompáñenos, digamos, en el método, solo contesten las preguntas, sus actividades y, como dice Juan Sebastián, la teoría, apréndasela, la teoría léala. La teoría, dese curiosidad de aprender algo diferente, de separarse un poquitico de sus actividades, de su trabajo, inclusive del scroll down en el teléfono, del TikTok, y dele media hora a cualquiera de estos temas que se presenten en la cartilla y que le llame la atención. Y la teoría para usted. Las preguntas y las actividades en el momento oportuno para el colegio y para cada uno de sus coordinadores. Les doy las gracias a todos, muchas gracias por su atención. Recuérdenme en el sentido de lean sus apuntes mañana 5 minutos, léalos pasado mañana otros 10 minutos e intégresen a la curiosidad del conocimiento y al propósito del por qué están hoy. Pasen muy buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias a la profe y bueno, hasta una próxima oportunidad. Ha sido un placer. Les deseo feliz descanso.